Bien, voy a presentarles a la profesora Beatriz Badorrey, que es doctora en Derecho y también doctora en Historia, o sea, es redoctora. Es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que también ha sido vicerrectora y secretaria general, y actualmente es directora de un centro asociado, de los múltiples centros asociados que hay por toda España y también por embajadas y consulados. Concretamente es directora del centro de estudios, directora del centro asociado de uno de los, mejor dicho, del único centro asociado privado que existe en la UNED, que es el Centro de Estudios Ramón Areces, del Corte Inglés. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y entre sus reconocimientos científicos hay que mencionar que le fue otorgado el Premio Nacional de Historia en el año 2009 compartido por su contribución en una obra colectiva titulada El Rey. De su labor investigadora, muy resumidamente, ella ha trabajado fundamentalmente 3 líneas de investigación. La primera es la relativa a la historia del Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, su tesis doctoral fue sobre los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su segunda línea de investigación es la historia de la tauromaquia, sobre lo que ha publicado numerosos trabajos, el último de ellos publicado nada más y nada menos que en el Boletín Oficial del Estado, un libraco tremendo, con el título Otra historia de la tauromaquia, toros, derecho y sociedad. Y precisamente tirando de este tema, de la tauromaquia, hace años entró también a investigar el origen e historia de las reales maestranzas, de las cuales es una verdadera experta porque ha publicado bastantes trabajos sobre las maestranzas. Y de hecho de lo que nos va a hablar hoy sobre el famoso debate de cuál es la más antigua de todas las maestranzas de España. Yo ya le he dicho que se está metiendo en un berenjenal y que ya veremos si sale viva de aquí, pero bueno, en todo caso es su responsabilidad. Yo me limito a presentar y me aparto. Cuando quieras, tienes la palabra. De estar aquí, estuve también hace 2 años hablando de la Junta de Caballería del Reino, un tema muy interesante, bueno, para mí por lo menos muy interesante, me gustó mucho y también relacionado un poquito con el tema de las maestranzas. Y hoy vuelvo a este simposio Clio Desvelada que organizan la Asociación de Hidalgos, por supuesto, y lo coordinan los profesores Javier Alvarado y Feliciano Barrios, a quien quiero dar muy especialmente las gracias. Vamos a intentar salir lo más airosa que podamos de esto. Pero bueno, yo siempre digo que ya ha habido gente que se ha enfadado conmigo por otras cosas, ¿sabe? Pero que yo lo que busco un poco es la verdad, que a mí tampoco, a veces uno va en el camino de la investigación, va leyendo y se encuentra pues, puntos, aspectos de la historia que no están clarificados o sobre los que hay debate. Entonces intentas entrar ahí a ver cómo clarificas eso. El profesor Javier Alvarado hizo algo magnífico, por ejemplo, clarificó las fuentes del derecho visigodo. Para mí eso es una obra maestra lo que él hizo, porque lo quise hacer yo como tesis doctoral y luego acabé en otra cosa muy distinta. Bueno, pues esto es mucho menor y vamos a intentar ver un poquito, por lo menos, cuál es el estado de la cuestión. Miren, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, el mundo caballeresco experimentó un resurgir gracias a la creación de unas nuevas corporaciones que fueron las reales maestranzas de caballería. La primera fue Sevilla en 1670, le siguen Granada, Valencia, Lora del Río y Ronda en 1707. La Guerra de Sucesión frenó el establecimiento de otras nuevas, pero finalizada la contienda se reorganizan las que ya existen y además se van creando otras nuevas. Algunas tuvieron una vida muy breve, como Carmona, Antequera o Jerez de la Frontera. Otras apenas llegaron a fructificar, como Utrera, Jaén, Palma de Mallorca, Madrid.
Ya a finales en el siglo XIX, se crea una nueva, la de Zaragoza, y todo este panorama se completa con dos corporaciones americanas que también tuvieron una vida breve, que fueron La Habana y México. Algunas de estas maestranzas se constituyeron a partir de antiguas hermandades nobiliarias locales o cofradías caballerescas. Es bien sabido que el desarrollo urbano en la Edad Media coincidió con el desarrollo social y con el deseo, sobre todo, de seguridad y de defensa. Ese anhelo cristalizó en la organización de una serie de asociaciones de personas vinculadas por unos objetivos comunes, fundamentalmente religiosos, profesionales, defensivos y benéficos. Con el tiempo, esas asociaciones se transformaron en las primeras cofradías o hermandades. Y el ejemplo caló también en los sectores privilegiados, que se agruparon en las denominadas cofradías caballerescas o de hidalgos. Estas cofradías vivieron su máximo momento de esplendor en los últimos siglos de la Edad Media, cuando la nobleza unió a su poder económico, político y social el militar, a través del oficio de las armas. La Guerra de Granada supondría el punto álgido de participación de la nobleza en actividades militares, pero a partir de ahí decayó. Finalizada la Reconquista, el estamento nobiliario se va imbricando en la vida de las ciudades, conserva su ascendiente como cuerpo político y social, pero aminora la dimensión militar. Y esa decadencia se dejó sentir en algunos conflictos de finales del 500, como por ejemplo las comunidades de Castilla o las Alpujarras. Y puso de relieve la inexistencia de un cuerpo militar de reserva en Castilla capaz de hacer frente a las nuevas amenazas internas y externas. Con el objetivo de crear ese cuerpo, Felipe II, el 6 de septiembre de 1572, dirigió a todas las ciudades y villas castellanas una real cédula pidiendo a los caballeros y hombres principales que fundaran cofradías de hidalgos o hermandades, en las cuales, bajo la advocación de un santo, se dedicaran a reactivar la práctica de los ejercicios militares, entonces en desuso, y tan necesarios para mantener un ejército preparado capaz de defender el reino ante posibles ataques. La respuesta de los concejos castellanos fue desigual. De los 88 que recibieron la Real Cédula, respondieron 79, y de ellos solo un tercio, la mayor parte andaluces, lo hizo afirmativamente. Otros consideraron la propuesta inviable, innecesaria y algunos incluso perjudicial para una nobleza que en aquel momento estaba desunida. Entre las ciudades que respondieron afirmativamente estuvo Ronda y en las que dieron una respuesta negativa estuvo Sevilla. Lo cierto es que esta Real Cédula de 1572 supuso un resurgir de las cofradías caballerescas que vivieron un momento de expansión en el siglo XVI y principios del XVII, para entrar entonces en otro momento de decadencia a finales de esa centuria, que es precisamente cuando nacen las maestranzas. La estrecha vinculación entre cofradías y maestranzas quedó patente en los argumentos aportados por algunos autores para establecer la antigüedad de las distintas corporaciones. Por ejemplo, la maestranza de Ronda fundaba su antigüedad en una serie de documentos custodiados en su archivo que fueron publicados por primera vez en 1766 por Juan María Rivera, en unas memorias eruditas de la ciudad de Ronda. El volumen segundo estaba dedicado a la maestranza de Ronda y que decía así: a la Real Maestranza de la ciudad de Ronda, primera de las de Andalucía. El título ya dejaba claro bien ver su intención, ¿no?, que era justificar que era la más antigua de todas las maestranzas. Rivera basó su opinión en varios documentos que informaban sobre el origen y la evolución del cuerpo rondeño. El primero era una representación de la maestranza dirigida al rey, solicitando los mismos honores y prerrogativas que tenían las corporaciones de Sevilla y de Granada, en la cual aludía a esa Real Cédula de 1572 como partida de nacimiento de la institución. Recordaba que Ronda obedeció el deseo real y el 3 de agosto de 1573 la nobleza se unió
en cuerpo de maestranza, tomando la advocación del Espíritu Santo y estableciendo una serie de funciones obligatorias. Desde entonces se había mantenido esa hermandad en defensa siempre al servicio de la corona y en defensa de todos los reinos. En el mismo sentido, otro documento, es que esto todavía me he adelantado, otro documento de 2 de julio de 1753, redactado por el corregidor de la ciudad de Ronda, el conde de la Jarosa, informaba al gobernador del Consejo de Castilla que, frente a la acreditada antigüedad del Instituto Rondeño, la maestranza de Sevilla dimanaba de la unión que hicieron sus caballeros en 1670, tomando como patrona a Nuestra Señora del Rosario, y posteriormente surgió la de Granada en una junta de caballeros formada en 1686. En estos documentos, en estos mismos, basaron su opinión otros historiadores, como por ejemplo Francisco Piferrer o Benito Vicens. Piferrer, en su nobiliario de los reinos y señorías de España, situaba el origen de la maestranza en lo mismo, en la Real Cédula de 6 de septiembre de 1572, que decía: dio principio la ilustrísima maestranza de la ciudad de Ronda, la más antigua de las 5 de España. En la misma línea, Benito Vicens afirmó que la maestranza databa de la Cofradía del Espíritu Santo, creada como respuesta a la Real Cédula de Felipe II de 1572. Su propósito esencial, decía, era celebrar fiestas de caballos el segundo día de Pentecostés, el de San Juan, el de San Pedro en las Carnestolendas y en Pascua de Resurrección. Además, cada jueves debían montar a caballo todos los jóvenes mozos para hacer alarde de manejo en la Plaza del Pozo, ante la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, a quien tomaron como patrona. Así pues, la corporación rondeña, decía él, sería la cuna de las demás de España, pues a su imitación, más adelante, por los servicios que prestó constantemente con aplauso de la corte, se fueron organizando las demás de Andalucía. En su opinión, en 1573, Sevilla quiso seguir a Ronda en el establecimiento de una cofradía, pero más cortesana y menos militar, bajo la advocación de San Hermenegildo, pero tuvo un escaso éxito, seguramente porque no era tan necesaria para la defensa del reino. Y ya en 1670, en su opinión, nuevamente, decía, celosa de su menos rica hermana, congregó a parte de sus caballeros y en junta de 21 de abril de 1671 constituyó su maestranza bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Igualmente, para Antonio Rumeu de Armas, el verdadero origen de la maestranza de caballería estaría en ese acuerdo del Concejo Rondeño de 3 de agosto del 72 de constituir una hermandad de todos los caballeros de la ciudad bajo la advocación del Espíritu Santo, poniendo como ordenanza el hacer fiestas de caballos en determinados días al año y todos los jueves en la Plaza del Pozo, que es de Nuestra Señora de Gracia, a la que nombra por patrona, con encargo expreso del corregidor de dar cuenta al rey de cómo se habían de cumplir sus mandatos y consignas. Muy distinta, en cambio, era la opinión de Fernando Gabriel Ruiz de Apodaca. El caballero maestrante sevillano vinculó el origen de la maestranza con la Hermandad de San Hermenegildo, constituida en Sevilla tras la reconquista de la ciudad por Fernando III el Santo. Dicha cofradía, dice, aunaba el carácter religioso con el militar, esto es, la idea religiosa con el bien de la patria. Por ello, los caballeros sevillanos levantaron una tela inmediata a la puerta de Córdoba, se entregaron a la práctica de ejercicios militares. Tras diversas vicisitudes, la Real Cédula de Felipe II de 1572 fue secundada por los caballeros sevillanos, que en 1573 intentaron rehacer esa hermandad antigua del siglo XIII de San Hermenegildo, de quien tomó origen la maestranza en 1670. En la misma línea, ya en los primeros años del siglo XX, Manuel de Solís y de Messier, archivero de la maestranza sevillana, publicó unas noticias muy sencillas de la Real Maestranza de Sevilla. Resultan muy interesantes ciertos papeles pertenecientes al caballero Gonzalo Argote de Molina,
porque aludían a la respuesta negativa que dio la ciudad a la Real Cédula de 1572, alegando que ya había en Sevilla una cofradía formada por caballeros hidalgos, encargada del fomento de los ejercicios ecuestres, la antigua Congregación de San Hermenegildo, cuyas nuevas reglas fueron aprobadas en 1573. Otros documentos se refieren al fracaso de esta corporación en 1574 porque, decía él, así se comunicó al Consejo de Castilla, semejante cofradía es cosa clara, no ser instituida con buen celo, ni para actos de religión y devoción, como parece que había de ser, ofreciéndola y dedicándola al santo mártir, sino con fin de querer los dichos cofrades hacer hidalgos y deshacer a los que lo son, y que hubiese nota de infamia en el pueblo, de los que no fuesen recibidos por cofrades, y que fuesen tenidos por hidalgo solo los que fuesen recibidos, y que los hidalgos que no quisiesen ser cofrades fueran tenidos por sospechosos de que no lo podían ser. Lo cierto es que el proyecto de renovación de la cofradía de San Hermenegildo se frustró y en el siglo siguiente se reprodujeron órdenes similares sobre la creación de una cofradía en este sentido. En 1909, el secretario de la corporación, Pedro León Manjón, publicó un estudio muy completo sobre la institución, en el cual resta relieve a este proyecto fracasado de 1574 y retrotrae el origen de la maestranza a la reconquista de la ciudad en tiempos de Fernando III. Siguiendo la idea de Gabriel Ruiz de Apodaca, afirma que en los días inmediatos a la Reconquista muchos de los soldados que intervinieron en esa hazaña decidieron establecerse en la ciudad y mantenerse siempre preparados para la guerra. De ahí que apenas ganada la ciudad, los conquistadores tuvieron que adiestrarse en el ejercicio de las armas, transmitiendo esa afición y destreza de padres a hijos. Dicha práctica se realizó bajo el patrocinio de San Hermenegildo, bajo cuya advocación se constituyó poco después una hermandad o cofradía, que según el testimonio de varios autores tenía una tela armada en la puerta de Córdoba, a lo largo del muro, donde los caballeros se juntaban todos los días a justa y carrera. Esta cofradía sufrió diversas vicisitudes hasta su renovación en 1573, pero diversas circunstancias, ya hemos visto, más bien políticas, se opusieron a su desenvolvimiento como cofradía caballeresca, papel que asumieron las milicias. Ya en 1670, cuando en toda España empezaban a olvidarse los ejercicios de la jineta, renació la antigua hermandad caballerosa, pero dice Manjón, con diverso nombre, patrocinio y carácter. Destaca que la nueva corporación suponía un cambio radical en lo que hasta entonces habían sido las cofradías caballerescas, porque si en estas lo accidental eran los ejercicios militares, en las maestranzas constituían su principal objetivo, aunque no olvidaron por ello los aspectos religiosos. Ese carácter se reveló, por ejemplo, en su patrocinio bajo la Virgen María, declarando como patrona, en el caso de Sevilla, a la Virgen del Rosario, con cuya hermandad mantuvo estrechos vínculos también con otras hermandades, como por ejemplo con la de la Soledad. Para León Manjón, esas cofradías o hermandades serían el precedente de las nuevas maestranzas constituidas a partir de 1670, siguiendo el modelo sevillano. Ahora bien, a diferencia de los antiguos institutos, insiste él, más religiosos que profanos, en las nuevas corporaciones predominó el carácter caballeresco. Por ello, recibieron el título de real, importantes privilegios. En cuanto a la reivindicación de mayor antigüedad de la maestranza de Ronda, afirmó que incurría en lamentable error al confundir la cofradía o hermandad del Santi Spíritus de la ciudad de Ronda con la maestranza, estimando que la Real Cédula de Felipe II, de 6 de septiembre del 72, fue dirigida exclusivamente a Ronda y atribuyendo los hechos de su cabildo y regimiento a un instituto que no existía. En su opinión, no debían confundirse maestranzas y cofradías de las que extraían su origen, pero no su organización ni su carácter. Este va a ser uno de los temas del debate.
Prueba de ello, decía él, es que al constituirse como maestranza la antigua cofradía de San Jorge de Zaragoza, dice, no pensó ni por asomo recabar la antigüedad que como cofradía tuvo, sino solo la que le correspondía como maestranza, quedando siempre considerada en este sentido como la más moderna. Por alusiones, claro, fue respondido un manjón por Pascual de Quinto. Frente a la afirmación del secretario sevillano de que aquella corporación fue la primera hermandad de nobles transformada en maestranza, Quinto reivindicó la mayor antigüedad del capítulo de caballeros e infanzones de la ciudad de Zaragoza, organizado poco después de su reconquista, transformado en 1505 en cofradía de nobles caballeros de San Jorge y en real maestranza de caballería en 1819. Dijo él, de cualquier modo que se examinen las fechas, siempre resultará que Zaragoza se conquistó en 1118 y Sevilla en 1248, que el capítulo de nobles de aquella ciudad existía indubitablemente en el año 1291, que tuvo ordinaciones aprobadas por el rey de Aragón en 1457, las que fueron renovadas mediante privilegio real en 1505, transformándose en cofradía de San Jorge y concediéndole bandera y otros privilegios. Es decir, que si la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza es moderna en el nombre, tiene una existencia y una historia que comprende bastantes siglos muy anteriores al nacimiento de Sevilla. Sin embargo, no pasó de aquí la polémica entre estas dos corporaciones, pero sí lo hizo en el caso de Ronda. Y es que, como hemos visto, esta corporación a lo largo del tiempo reivindicó siempre su prioridad de origen. Por ejemplo, algunos documentos. En diciembre de 1763 dirigió una exposición al rey solicitando que nombrara hermano mayor de aquel cuerpo a un infante. Entre otras razones, alegaba que tenía el honor de ser la más antigua, la primera que se estableció en Andalucía por real cédula de 6 de septiembre de 1572. Igualmente, en sus propias ordenanzas, aprobadas en 1817, señalaba que se erigió por real cédula de Su Majestad de 6 de septiembre del 72 en el día 3 de agosto de 1573, en que, habiendo precedido el consentimiento de la ciudad o cabildo, se celebró junta de caballeros maestrantes que entonces existían. Esta constante reivindicación de mayor antigüedad de Ronda frente a Sevilla generó algunos conflictos en el tiempo. Por ejemplo, en 1833, con motivo de un gran torneo que se organizó en Madrid para celebrar la jura de la futura reina Isabel II, como heredera a la corona, pues hubo un problema. Era la primera vez que se reunían desde su creación todas las maestranzas en un acto conjunto y además el rey iba a estar allí presente. Él, para el monarca, para evitar conflictos entre todas las maestranzas, decidió que se constituyera, como ya sabía que lo sabía, que se constituyera una junta directiva, formada por miembros de las 5 corporaciones. En la nota o proyecto que dio al ministerio el general Virués de Ronda, indicó que para evitar distinciones y mantener la igualdad de todos los institutos, dicha junta debía estar formada por 5 diputados, 1 de cada una. Sin embargo, el ministro de Estado puso 1 por cada una de las maestranzas de Ronda, Valencia, Granada y Zaragoza, pero 3 por la de Sevilla, el duque de Osuna, el marqués de Tablantes y Manuel María Medina Verdes y Cabañas, y encima este último como presidente. Esta decisión disgustó a muchos caballeros, especialmente a los de Ronda, que habían propuesto que la precedencia de los cuerpos en el torneo se contase por el orden jerárquico de sus augustos hermanos mayores, acallando así el derecho de antigüedad, decían, que no posee Sevilla. Pese a todo, para lograr la armonía y la fraternidad necesarias en un momento como era ese y el buen éxito del torneo, se prefirió guardar silencio. Pero no ocurrió lo mismo en 1919. Ese año el conflicto sale a la luz y genera un largo pleito. El 25 de enero de ese año tomó posesión del cargo de teniente de hermano mayor de la maestranza sevillana Ricardo de Rojas y Solís, marqués de Tablantes.
En su discurso de recepción recordó el origen medieval de la institución, vinculado a la Hermandad de San Hermenegildo, y también se refirió a la reorganización en maestranza bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Soledad. Afirmó que a lo largo de su dilatada vida, la maestranza siempre se había mantenido fiel a su espíritu religioso, patriótico, cultural y caritativo. En tantos siglos de vida conocida, es verdad que había pasado por momentos prósperos y otros adversos, pero decía sin llegar nunca a desaparecer, por lo cual entendía que la institución sevillana era la más antigua de las existentes. Unos meses después, el 1 de agosto de ese año 19, el marqués dirigió un memorial al ministro de Estado solicitando que en la Guía Oficial de España se rectificara la fecha de primacía que llevaba la maestranza de Ronda desde el año 1852, cuando por primera vez se le reconoció la antigüedad de 1572. Señalaba que el Ministerio había justificado esa antigüedad en el hecho de que la corporación rondeña había sido creada por mandato expreso de Felipe II en 1572, mientras que la maestranza, la institución sevillana, nació casi un siglo después. Sin embargo, algunos documentos paladinos cuestionaban esta datación. En su opinión, la maestranza de Ronda no era más antigua que Sevilla, aunque se entendiera su origen remoto y se considerara a las corporaciones actuales como sucesoras de las antiguas hermandades nobiliarias. Porque si la maestranza de Ronda emanaba de la cofradía moderna del Espíritu Santo, la de Sevilla procedía de la Hermandad de San Hermenegildo, que celebraba sus justas tras la reconquista de la ciudad. Así pues, si se consideraba las hermandades caballerescas como el origen remoto de las maestranzas, era evidente que la de Sevilla era la más antigua. Y si se atendía al origen inmediato de estas corporaciones, con el nombre de maestranzas y con su actual constitución definida por una institución en la cual preponderaba el carácter nobiliario frente al religioso, era evidente que el Instituto Rondeño, sevillano, fundado en 1670, fue el primero, extendiéndose después este nombre a otras corporaciones análogas establecidas, decía, a imitación suya. Ahora bien, en esta memoria del Marqués de Tablantes, quizá los argumentos, pues que estos documentos ya habían salido, ¿no? Ya se habían hablado, los argumentos más contundentes se centraban en los aspectos legales. Aportaba el Marqués de Tablantes un cuadro orgánico de las reales maestranzas de caballería dispuesto para el examen comparativo de sus antigüedades, que estaba elaborado en base a leyes de la novísima recopilación, de reales cédulas, ordenanzas y otros documentos de archivos. En ese cuadro aparecía la indudable prioridad de la maestranza sevillana, que quedaba avalada por el hecho de que fue la primera en recibir privilegios reales, en 1730, de Felipe V, privilegios que en el 39 se extendieron a Granada y en 1753 a Ronda. Hasta entonces Ronda no había tenido esos privilegios y además, dice, se establecía que hasta que esta corporación, Ronda, tuviera sus propias ordenanzas, se gobernara por las de Sevilla. Por todo ello, afirmaba: legalmente, oficialmente, no es posible asignar a la maestranza de Ronda otra antigüedad que la de la citada Ley de la Novísima Recopilación de 24 de noviembre de 1753, porque sólo desde entonces tuvo ordenanzas, aunque fuesen las de Sevilla, y fuero privativo característico en aquella época de los institutos nobiliarios, y uso de uniforme, exteriorización visible de la existencia corporativa. En conclusión, el error de la guía oficial era la confusión entre la maestranza de Ronda y la Hermandad del Espíritu Santo, cuando esta no fue más que, en su opinión, la respuesta de la ciudad a una orden dirigida en 1572 por Felipe II a todas las villas castellanas. Aquella hermandad, dice, no era todavía la maestranza de Ronda, porque no fue conocida por ese nombre,
que usó por primera vez la maestranza de Sevilla. Ni sus miembros vestían uniforme propio y distintivo, ni tuvo ordenanzas hasta el año 1753. Por todo ello, pedía la rectificación en la guía oficial de la fecha de creación asignada a la maestranza de Ronda, sustituyendo 1572 por 1753. La cuestión era compleja y el Ministerio, antes de tomar una decisión, decidió completar la información que ya poseía, pidiendo a las dos corporaciones implicadas que aportaran nuevos documentos justificativos de su antigüedad. En el caso de Ronda, concretamente, solicitó que probara su fundación en 1572 documentalmente y que precisara las siguientes fechas: aquella desde la cual usaba el título de maestranza, la de su reconocimiento oficial como tal, y la de la aprobación de sus ordenanzas. También le pedía que informara desde cuándo predominaba el carácter caballeresco sobre el religioso. Para responder a todas estas cuestiones, el 10 de febrero de 1920, el hermano mayor de la Corporación rondeña, Rafael Atienza y Tello, presentó una impugnación documentada. El marqués de Salvatierra afirmaba, en primer lugar, que el cuadro presentado por el marqués de Tablantes era un engendro acomodaticio, desdichado y complaciente fruto literario de la ignorancia y de la indigencia asalariada. En su opinión, no estaba suficientemente documentado, como tampoco lo estaban las afirmaciones contenidas en el resto de la memoria. Lo desmentían las obras de los autores citados, Rivera, Piferrer, Vicens, y también los fondos consignados en diversos archivos oficiales, especialmente en el Archivo Histórico Nacional, pues de su lectura podía afirmarse que, por mandato singular, decía él, dirigido por Felipe II a la ciudad de Ronda y no a otra ciudad alguna, fue creada en 1572 la Real Maestranza de Ronda y constituida al siguiente. Diversas razones políticas y militares aconsejaron la creación de esa primera escuela práctica, aunque rudimentaria, del arte militar, especialmente el levantamiento de los moriscos y la situación estratégica de Ronda, muy próxima al estrecho de Gibraltar. La finalidad esencial de la nueva corporación quedó muy pronto bien definida: los ejercicios de armas y del caballo en toda la extensión completa de la maestría. Esas habilidades se adquirirían por medio de justas, torneos, juegos de cañas y alcancías como medio de instrucción para la guerra. El hecho de que, siguiendo lo dispuesto en la Real Cédula del 72, se estableciera bajo la advocación de un santo protector, no le imprimió ningún carácter religioso, es decir, estaba respondiendo a lo que le pedía el Ministerio. Entre los documentos acreditativos de estas afirmaciones destacaba un certificado de 15 de febrero de 1762, dado por el escribano del Cabildo de Ronda, a petición del Consejo de Castilla, para acreditar la antigüedad de aquel instituto. En el mismo se afirmaba que, siendo la primera que se había fundado en estos reinos, se le hiciera partícipe de las gracias y honores que el poder real había concedido a sus hermanas menores de Sevilla y Granada, creadas un siglo después de existir y subsistir aquella. Otro documento esencial para avalar la continuidad no interrumpida de esos ejercicios caballerescos desde su origen era un informe dado por el conde de la Jarosa, ya lo hemos dicho antes, corregidor de la ciudad, acerca del origen y establecimiento y servicios de la maestranza a la ciudad. Es interesante porque, a la vista de los documentos custodiados en el archivo, afirmaba que cuando por real provisión de 1614 se reiteró la orden de 6 de septiembre de 1572 a muchos concejos castellanos, Ronda respondió que la ciudad ya tenía formada hermandad desde el año de 1573. Y que se continuaban los ejercicios militares y fiestas a caballo, estando como estaba pronta y dispuesta para el servicio de su majestad, que es 1573, la antigüedad de esa maestranza. Un último testimonio venía a confirmar la antigüedad de la fundación rondeña,
cuando por un decreto de 20 de marzo del año 1784 se dispuso que las reales chancillerías y audiencias del reino hicieran exhibir a las maestranzas las ordenanzas por las cuales gozaban de privilegios y reales cédulas, la primera a la que se dirigió el fiscal del Consejo de Castilla fue a Ronda, y lo hizo en los siguientes términos. En el Consejo se ha formado expediente en virtud de real orden de Su Majestad sobre que se limiten los fueros de las maestranzas, en lo que se contraríe la real cédula expedida por la Cámara en 5 de marzo de 1760. Y hallándose con noticia de que en esa ciudad, dice el fiscal del Consejo de Castilla, está establecida la más antigua de las maestranzas, ha acordado, entre otras cosas, que vuestra merced envíe tal y cual. En base a todos estos documentos, consideraba aprobada la fecha de creación y continuidad no interrumpida de los ejercicios militares de la Corporación rondeña. Concluía solicitando al marqués de Tablantes, le lanzaba el guante, otras tantas evidencias que justificaran su inoportuna y absurda petición. La respuesta no se hizo esperar, y el día 12 de abril de 1921 el marqués de Tablantes presentó al ministro de Estado un nuevo memorial y documentos que eran una réplica a la impugnación de Ronda. En primer lugar, para demostrar la larga tradición de los ejercicios militares en Sevilla, aportó 2 certificaciones del secretario del Ayuntamiento que probaban la existencia de esa tela de la que ya hemos hablado en la Puerta de Córdoba y de la práctica de ejercicios ecuestres en Sevilla en los años 1454 y 1474, es decir, antes de la conquista de Ronda. Sobre el mantenimiento de esas prácticas en los siglos siguientes, aludía a varias fiestas de toros y cañas celebradas en la ciudad con ocasión de la visita de Carlos V y de Felipe II. Y en cuanto a la Real Cédula de 1572, reiteró su carácter circular, esto es, que se dirigió a las principales villas del reino. Con ello, desmontaba o desmentía el argumento principal de la impugnación de Ronda, que decía que fue un mandato singular del rey dirigido exclusivamente a Ronda. Otros documentos, como las actas de los cabildos de Madrid y de Sevilla, dando cuenta del recibo de la Real Cédula y de su respuesta negativa, venían a avalar esta teoría. Otro documento relevante fue el acta de la Junta celebrada el 17 de octubre de 1707 por la nobleza de Ronda, en la cual, tras varias consideraciones, se eligió patrona de la corporación a la Virgen de Gracia, se estableció una dirección de hermano mayor y se designaron diputados y otros cargos para el gobierno de esa corporación que ya se denomina, y por primera vez se denomina, maestranza, en 1707. Tablantes destacaba que en la impugnación dicho acta se copiaba solo parcialmente y además que la fecha aparecía alterada, asignándole la de 1616. Añadía que la corporación rondeña no habría sido oficialmente reconocida hasta que por Real Cédula de 1753, despachada a consulta de la Junta de Caballería del Reino, recordemos que yo hablé de la Junta hace 2 años y fue el órgano que durante el siglo XVIII se ocupó de la gestión de las maestranzas y sobre todo de asesorar al monarca en todas las cuestiones relativas a ella y otras nuevas, bueno, pues hasta que por Real Cédula, repito, de 1753, previo a consulta de la Junta de Caballería, obtuvo los mismos privilegios concedidos antes a Sevilla y a Granada. Prueba de ello es que la correspondencia que mantuvo esa Junta de Caballería con las maestranzas del momento, o en ella, se dice que la creación de Ronda lo fue a imitación de Sevilla y Granada. Además, hasta 1817 no tuvo sus propias ordenanzas, rigiéndose hasta entonces por las de Sevilla. Y respecto a ese cuadro orgánico
de las 5 maestranzas, con las fechas de su fundación, aprobación y sobre todo concesión de privilegios, que había sido calificado en la impugnación como caprichoso engendro acomodaticio, desdichado y complaciente fruto literario de la ignorancia o de la indigencia asalariadas, reconocía que no era obra suya, sino del comandante de infantería Juan Moreno Guerra, conde de Casa Lasqueti, académico correspondiente de la Real de la Historia y una de las personas más competentes en la materia, por su conocimiento y manejo de las fuentes directas procedentes del archivo del Ministerio de Guerra, que él había consultado en la biblioteca del duque de Serclés. En resumen, que la Real Cédula de 1572 fue recibida en muchas ciudades como Madrid, Sevilla, Jerez de la Frontera, Granada o Ronda, mientras que ésta cumplió lo prevenido fundando la Hermandad del Santi Espíritu, Sevilla no lo hizo, advirtiendo al rey que el cabildo ya venía haciéndolo desde tiempo inmemorial, continuando esa tradición la cofradía de San Hermenegildo. Aquellas maestranzas, en todo caso, aquellas hermandades, no eran las actuales maestranzas con el nombre de tal. Prueba de ello era que al constituirse la maestranza de Ronda en 1707, lo hizo bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia, patrona de la ciudad, y no se decía nada de la del Santo Espíritu. Igualmente, Sevilla no pretendía que la cofradía de San Hermenegildo fuera la misma institución que la maestranza, creada en 1670, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, ni Zaragoza, que la antiquísima cofradía de San Jorge fuera la actual maestranza. Así las cosas, que como ven no están claras, están bastante enredadas, el ministro de Estado solicitó un informe a la Real Academia de la Historia. Examinada la documentación, el 9 de enero de 1922 emitió su dictamen, afirmando, en primer lugar, que las maestranzas tenían su origen inmediato y remoto en las hermandades caballerescas de las que procedían. Es decir, establece la continuidad. Respecto al pleito entre las corporaciones de Ronda y de Sevilla sobre la fecha de su creación, consignaba que ninguna de las dos había mostrado el expediente de la Real Cédula de erección, lo que hubiera evitado cualquier posible duda. Ello le obligaba a recurrir a los antecedentes aceptados por los litigantes para determinar el origen histórico de cada una de ellas. Y a la vista de la documentación que se había aportado, se desprendía. Primero, que por Real Cédula de 6 de septiembre de 1572, Felipe II se dirigió a varias ciudades de España, entre ellas Ronda y Sevilla, ordenándoles que instituyeran algunas cofradías o hermandades, con el fin principal de organizar justas, torneos, juegos de caña y otros ejercicios de la jineta en los días que destacaran, para adiestramiento de sus miembros en el manejo de las armas y en el arte de la equitación. Segundo, que la ciudad de Ronda cumplió lo preceptuado en la Real Cédula, si bien no tuvo que crear cofradía por tenerla ya organizada. No obstante, en 1616, el Cabildo, en su respuesta a una nueva Real Cédula de 1614 sobre la decadencia de los ejercicios de caballería, declaró que los caballeros conservaban la hermandad con la advocación de Santi Spiritus y bajo el patronato de Nuestra Señora de Gracia desde 1573. Y que esa era la fecha que en el libro de la maestranza de Ronda se daba como origen de ella. Tercero, la ciudad de Sevilla recibió la citada Real Cédula al mismo tiempo que Ronda, pero en su contestación al rey no solo hizo omisión de la Hermandad de San Hermenegildo, de la que la maestranza de Sevilla afirmaba ser filial, sino que dejó deliberadamente incumplida la parte referente a la constitución de una cofradía, alegando que en aquel momento no convenía crearla. Así pues, de todos los antecedentes suministrados por la corporación rondeña, se observaba, concluía, que desde los tiempos de Felipe II se había considerado a la Hermandad de Santi Spiritus como origen de la actual maestranza, y prueba de esa filiación fue que al constituirse esta con tal nombre, adoptó como titular a la misma patrona de la cofradía. Por el contrario,
no se encontraba mención alguna a la Hermandad de San Hermenegildo como precedente de la maestranza de Sevilla en todos los documentos aportados de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, reconocía que parecía indudable que la constitución de la Real Maestranza de Sevilla con nombre de tal databa de 1670, mientras que la de Ronda no usó esa denominación de maestranza hasta 1707. Ante esta realidad, concluía que había preguntarse si la asignación de un nombre nuevo bastaba para negar la antigüedad reconocida de una cofradía o hermandad caballeresca que retrasó voluntaria o involuntariamente el cambio de un nombre tradicional por otro más moderno. Y concluía: y lógica consecuencia de tal análisis, estimamos la de que la antigüedad no puede regularse en las asociaciones por el nombre con que más o menos atinadamente se las designe, sino por la que les corresponda por el ejercicio reiterado de una misma función, objeto principal de la actividad de sus asociados, que la desenvuelven y realizan continuamente y sin interrupción desde los más remotos tiempos. Así pues, el informe de la Academia apreció continuidad entre la cofradía nobiliaria precedente y la posterior maestranza de Ronda, considerando secundario, en cuanto al origen, el nombre de las asociaciones y prioritario el ejercicio continuado de una actividad siendo prioritaria. Con ello, pues quedaba zanjada la cuestión entre Ronda y Sevilla. Pero documentos posteriores o estudios posteriores han puesto en tela de juicio esta afirmación de la Real Academia. Desde luego, el dictamen de la Academia se ciñó, como hemos visto, a la documentación aportada por las dos corporaciones, pero no tuvo en cuenta otros documentos que han aparecido posteriormente, quizá, y que son muy interesantes. Por ejemplo, un informe elaborado en 1758 por la Junta de Caballería del Reino, ya les he dicho, el alto organismo que en el siglo XVIII asesoraba al monarca sobre maestranzas, con motivo de la solicitud presentada por un grupo de nobles mallorquines que pedían permiso para formar una maestranza en la ciudad de Palma, y en el cual señaló: las maestranzas de Sevilla y Granada, que tuvieron igual principio, sirvieron de estímulo a las de Ronda y Valencia para igual solicitud. Es decir, el órgano, digamos, que más sabía, el experto en maestranzas en el siglo XVIII, dice que la más antigua eran Sevilla, Granada y después Ronda y Valencia. Si la antigüedad de las asociaciones no podía regularse por el nombre que las designara, sino por el ejercicio ininterrumpido y reiterado de una misma función que constituía el objeto principal de sus asociados, tal y como había establecido la Real Academia, resultaba que la maestranza más antigua entonces era la de Zaragoza, porque, como señaló José María Márquez de Plata, entre todas las hermandades que estuvieron en el origen de nuevas corporaciones caballerescas como instituto noble, el más antiguo era la Cofradía de San Jorge, hoy Maestranza de Zaragoza, que nace con la reconquista del Reino de Aragón, y sus antiquísimas ordinaciones fueron reformadas en 1505 por los Reyes Católicos. Pese a tal evidencia, el maestrante de Zaragoza no reclamaba la mayor antigüedad de la maestranza aragonesa. Y en cuanto a la polémica entre Ronda y Sevilla, en un principio afirmó que se decantó por Ronda, pero después de leer a Pedro León Manjón se situó o consideró que la maestranza más antigua era la de Sevilla. Autores más modernos, como Inmaculada Arias, o como Lier, reconduce el papel de las hermandades nobiliarias al de mero antecedente de las maestranzas, negando una prolongación continuada en el tiempo entre estas y aquellas. En su opinión, algunas maestranzas intentaron legitimarse reivindicando su vinculación a organizaciones caballerescas pasadas, estableciendo así un lazo de continuidad con ellas para conseguir mayor antigüedad y prestigio.
Y el caso más llamativo, dice Inmaculada Arias, entre todas fue el de Ronda, al considerarse sucesora de la Hermandad del Espíritu Santo y consignar, por tanto, el año 1573 como fecha de su fundación, lo que le convertía en la más antigua de España. También Sevilla señaló su derivación lineal de la Hermandad del Espíritu Santo, de la Hermandad de San Hermenegildo, pero ella no pudo establecer o demostrar una derivación lineal entre ambas corporaciones. Era más complejo. El único caso en el que se pudo establecer una continuidad entre dos institutos nobiliarios fue en Zaragoza. Sin embargo, pese a los precedentes, se trataría de corporaciones diferentes. Porque, dice ella, frente al carácter religioso o defensivo de las antiguas cofradías y hermandades, las maestranzas tuvieron un carácter y configuración peculiar plena, ya que atenuaron las funciones religiosas y perdieron su configuración militar plena. Así pues, en su opinión, las maestranzas de caballería fueron instituciones nuevas surgidas en el ocaso del antiguo régimen para revitalizar los ejercicios ecuestres y las actividades militares entre la nobleza en un momento de decadencia y olvido. La primera corporación que adoptó ese nombre y tuvo unos estatutos propios que sirvieron como modelo al resto fue Sevilla. Así pues, como ven, la polémica, el debate no tiene una solución fácil y sigue abierto. Si consideramos que las reales maestranzas de caballería tienen su origen en las antiguas cofradías y hermandades nobiliarias, desde luego la más antigua es la de Zaragoza, pero perdería ese carácter porque nunca reclamó esa prioridad. En cambio, sí que lo hizo Ronda. Por lo tanto, ella sería la más antigua. Además, esa reivindicación le llevó a mantener serios enfrentamientos con Sevilla en el tiempo. Ahora bien, si las maestranzas son instituciones nuevas, surgidas en el ocaso del antiguo régimen, como dice Inmaculada Arias, para revitalizar los antiguos ejercicios ecuestres y las actividades militares en un momento de decadencia y olvido, la primera corporación que adoptó ese nombre y que tuvo unos estatutos propios que sirvieron como modelo al resto, sería Sevilla. De manera que esto es cuanto puedo decirles. Creo que la polémica sigue abierta. He intentado esclarecerla, pero no es fácil. Muchas gracias.